Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de Palabra de Vida. Es un gozo estar con ustedes, aunque sea a través de estos medios tecnológicos y virtuales. Este es su servidor y mi familia. Les mandamos un saludo cordial, afectuoso. Queremos decirles, mis amados hermanos, que en el comienzo de este mes de diciembre, en estas fiestas de Navidad y fin de año, les extrañamos, quisiéramos estar presencialmente con ustedes. Dios nos tiene aquí, a la distancia de ustedes, pero ustedes siempre están en nuestro corazón y siempre están en nuestras oraciones. En lo personal, oro por cada uno de ustedes cada semana, oro por nombre y apellido, por cada uno de los miembros y asistentes regulares de la iglesia. Y también con los pastores nos reunimos a orar por ustedes, por sus familias, a preguntarnos cómo están nuestros amados hermanos y hermanas. Iglesia Palabra de Vida, ustedes son una iglesia muy amada. Ustedes son una iglesia que tienen pastores que les aman, que les cuidan, que oran por ustedes y que se preocupan por ustedes. Siempre nos gusta decir que si ustedes tienen una necesidad, déjenos saber, mis amados hermanos. Nosotros queremos saber cómo ustedes están y cómo les podemos servir mejor. Y una de las mejores cosas que podemos hacer los pastores para servirles es predicar la palabra de Dios con fidelidad. Como dice Pablo en 1 Corintios, delante de Dios y de parte de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, estamos en una serie de estudios, de predicaciones de la carta a los Gálatas. Y para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios hoy con ustedes. El pastor Miguel Núñez escribe en uno de sus libros acerca de una reunión que hubo en Inglaterra hace varias décadas, varios años ya. Era una reunión de eruditos, hombres conocedores acerca de las religiones del mundo. En esa reunión estaban conversando y alguien sugirió la pregunta: ¿qué cosa tiene el cristianismo que no tengan otras religiones? ¿Qué creencia, qué convicción, qué práctica es única al cristianismo que no compartan las demás religiones? Y mientras ellos estaban deliberando, mientras ellos estaban conversando acerca de este tema, entró a la habitación C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor muy conocido, un famoso defensor de la fe cristiana del siglo XX. Y él empezó a preguntar: ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el tema que están considerando en este momento? Y le explicaron que estaban buscando alguna creencia, alguna práctica, algo del cristianismo que fuera único y que no lo compartiera ninguna religión. Y él dijo: eso es muy fácil. ¿Qué es lo que el cristianismo tiene que ninguna otra religión tiene? El concepto de la gracia. Esa fue la respuesta de C.S. Lewis, el concepto de la gracia. Nosotros podemos decir: sí, C.S. Lewis, tenías toda la razón cuando dijiste eso. Los seres humanos no son salvos por obras, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese concepto de la gracia de Dios no se encuentra en ninguna otra religión. Todas las religiones diseñadas por el hombre, todas, tienen un concepto de salvación por obras. Tú debes ganarte tu salvación. Pensemos en algunas, y esta es la cita del doctor Miguel Núñez en su libro. El budismo, por ejemplo. Tú necesitas las obras en el budismo para ser salvo. La salvación en el budismo es liberarte de tus deseos egoístas. Y para eso el budismo tiene 8 pasos para que tú trabajes para librarte de tus deseos egoístas y logres la salvación.
El hinduismo también tiene la ley del karma y tú tienes que, si eres hinduista, piensas que tienes que reencarnar y reencarnar por miles de años, a veces millones de años, hasta que se limpien tus malas obras y tu karma sea purificado. Necesitas las obras, tus buenas obras para limpiar el karma. Tienes que ser mejor, cada vez que reencarnes en un ser diferente. En el Islam tiene lo que se llama los 5 pilares del Islam, que tú tienes que cumplir con esos 5 pilares para que Alá, el Dios de los musulmanes, al momento de examinarte, pueda decir si hiciste cosas buenas o malas y condenarte. Si hiciste suficientes cosas buenas, entonces puedes recibir la salvación según la doctrina del Islam. El judaísmo, igual, la religión del judaísmo, ellos siempre han creído desde tiempos inmemoriales, miles de años, que una persona es salva cumpliendo la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés, más de 630 mandamientos. Leyes dietéticas, días sagrados, etcétera, 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 etcétera. Según los judíos, según el judaísmo, tú tienes que hacer obras para ganarte la salvación, las obras de la ley. El catolicismo romano también, ellos te dicen, tienes que cumplir los sacramentos para ser salvo. Por ejemplo, el bautismo. Si alguien quiere ser salvo, tiene que bautizarse. Los testigos de Jehová tienen otra lista de buenas obras, igual los mormones, y así podemos ir a través de cada una de las religiones del mundo creadas, inventadas por el hombre. Todas las religiones creadas, inventadas por el hombre, tienen esa característica. Tú tienes que trabajar para ganarte la salvación. Y ese era el problema de las iglesias a las cuales Pablo escribe en la carta a los Gálatas. Falsos maestros habían infiltrado a estas iglesias y estaban enseñando religión humana, religión creada por el hombre. ¿Qué estaban enseñando estos falsos maestros? Si quieres ser salvo, está bien creer en Cristo. Muy bien, excelente. Pero falta más. Faltan tus buenas obras. Tienes que cumplir la ley. Si eres hombre, tienes que circuncidarte. Hombre o mujer, tienes que guardar días sagrados. Tienes que guardar unas dietas alimenticias. Y todo ese cumplimiento de leyes te ayudan a acercarte a Dios. Obras, obras, obras y más obras. Ellos decían, estos falsos maestros, tienes que añadir obras a la obra de Cristo. La obra de Cristo no es suficiente, tienes que hacer tus propias obras, tienes que trabajar para tu salvación. Y amados hermanos, estar equivocado en eso, en creer que la salvación se gana por las obras, te lleva a la condenación eterna, al infierno. Por eso Pablo insiste tanto en Gálatas, en esta carta, y lo hemos escuchado una y otra vez en las predicaciones. Una y otra vez, Pablo está diciendo, les ruego que vuelvan al camino de la verdad, no sigan por ese camino que lleva a la condenación, a la destrucción. La salvación no es por obras humanas, no es por méritos que nosotros podamos ganar delante de Dios. El perdón de Dios y el favor de Dios no se gana por nuestras obras buenas, por nuestra conducta buena y respetuosa. Nuestra salvación nos es regalada, es un regalo de Dios por su pura gracia, basado en la obra de Cristo. Pablo les escribe esta carta, la carta a los Gálatas, reprendiéndolos, van en el camino equivocado, pero también rogándoles, vuelvan al camino de la verdad. Y Pablo, en esta carta, usa muchos argumentos. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el 2 miramos que Pablo usa su testimonio personal. Su propio testimonio como apóstol de Jesucristo. Pablo les dice, mírenme a mí, miren mi ministerio, miren mi vida pasada. Yo soy un testimonio de que la salvación no es por obras de la ley. Pablo también explica teología bíblica, pasajes del Antiguo Testamento. Pablo habla la doctrina verdadera y explica la doctrina verdadera en esta carta. Pero Pablo también, y lo veremos en el pasaje que tenemos enfrente nuestro, usa una ilustración, una analogía para seguir convenciendo a los Gálatas de que no sigan por ese camino. Pablo usa diferentes tipos de argumento y en el pasaje que llegamos
en este momento, Gálatas 4:21 al 5:1, tenemos una ilustración, una analogía, un ejemplo. Pablo está hablándoles a los Gálatas como un padre rogándole a su hijo: no sigas por ese camino, hijo, porque es de destrucción. Este pasaje que nosotros tenemos delante nuestro es una analogía, una ilustración. Y este sermón se titula, mis amados hermanos, Vive en libertad porque Cristo te hizo libre. Vive en libertad porque Cristo te hizo libre. Entonces, en esta ilustración que Pablo presenta, veamos en primer lugar la ilustración. Este es el argumento de Pablo. Pablo está usando una ilustración para argumentar a los Gálatas que el camino por donde van es equivocado. ¿Cuál es la ilustración que Pablo usa? Veamos. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pablo toma una historia muy conocida por los judíos, muy amada por los judíos. Abraham, el padre de Israel, el patriarca, el hombre por medio del cual empezó la nación de Israel. Abraham tuvo dos hijos. Él tuvo más hijos, pero todos los demás que tuvo no cuentan para esta ilustración. Tuvo dos hijos. Uno llamado Ismael y el otro llamado Isaac. Pablo les pregunta aquí, decidme, díganme, respóndanme, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Estas son palabras en tono de sarcasmo. Pablo dice a los judaizantes, ustedes dicen que la salvación es por cumplir la ley, ¿verdad? Sí, ok. ¿Han leído la ley? Y Pablo aquí, cuando dice la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pablo está hablando con estos hombres que dicen, la ley, tienes que cumplir la ley para ser salvo. Y dice Pablo, ¿ustedes han ido por casualidad a leer la ley? En otras palabras, Pablo les está reprendiendo, casi burlándose de ellos, porque ellos dicen que conocen la ley y que tienes que cumplir la ley para ser salvo, pero Pablo les dice, ustedes han leído la ley, o sea, ni conocen ustedes de lo que están hablando. Esto es en tono de burla. En Génesis, Moisés, el escritor del libro de Génesis, nos narra la historia de Abraham. Repasemos la historia de Abraham por un momento. Ustedes la conocen, mis amados hermanos. Abraham, cuando tenía 75 años, fue llamado por Dios para que dejara su tierra y su parentela y para que fuera a una tierra que Dios le daría. Y a los 75 años de edad, Abraham estaba casado con una mujer llamada Sara. A los 75 años de edad de Abraham, Dios le dijo, te voy a dar una descendencia, te voy a hacer padre de multitudes y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó a Dios, Génesis capítulo 12, y le fue contado por justicia. En otras palabras, la fe de Abraham en la promesa de Dios le permitió a Abraham ser salvo. Cuando Abraham tenía 85 años, el hijo prometido de Dios no llegaba. Y alguien de 85 años es muy difícil que tenga un hijo, ¿no es así? En nuestro tiempo, imposible. En el tiempo de Abraham, imposible. Sara era una anciana también. ¿Y qué hizo Sara? Le dijo, Abraham, Dios nos prometió un hijo, pero no llega. Así que tú ten relaciones sexuales con mi sierva Agar, y ese será el hijo, porque
pues Dios nos prometió, pero no llega el muchacho, así que tenemos que buscar la manera de ayudar a Dios. Y cuando tú buscas maneras de ayudar a Dios, te prometo que las cosas no salen bien. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo de Abraham y Agar, llamado Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció otra vez y le repitió la promesa: tú tendrás un hijo. El próximo año tendrás un hijo. Y no será Ismael, no será un hijo con otra mujer, será un hijo con Sara. A los 100 años de Abraham, 100 años de vida tenía Abraham, y nació Isaac, el hijo de Abraham y de Sara. Pero, y hay un pero muy grande aquí, ahí estaba Ismael en la casa de Abraham, era el hijo mayor de Abraham. A los 103 años de edad de Abraham, Isaac tenía 3 años. Y los judíos tenían, desde tiempos de Abraham, tenían una práctica de destetar al niño a los 3 años de edad. En Génesis 21, versículos 8 y 9 nos hablan de esa fiesta. Abraham hizo una fiesta del destete del niño. Y en esa fiesta, Ismael, el hijo mayor de Abraham, se burló de Isaac. Y entonces, Sara vio eso y le dijo a Abraham: tienes que echar a Agar y a Ismael de la casa, porque nuestro hijo no podrá heredar junto con Ismael. Y Abraham echó a Agar y a Ismael de su casa. Hay muchas diferencias entre Isaac e Ismael, muchísimas. Pablo dice, versículo 22, miren conmigo, Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, versículo 23, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael era un hijo de una esclava egipcia. No era una mujer libre, era una mujer sometida totalmente a la voluntad de su amo. Isaac, por otra parte, Isaac era hijo de la libre. Ismael nació según la carne. ¿Qué quiere decir según la carne? Pablo lo dice ahí. El de la esclava, Ismael, el hijo de la esclava, el hijo de Agar, nació según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Ismael nació por medios humanos, naturales, sin una intervención sobrenatural de Dios. Eso fue Ismael. Por otro lado, Isaac nació por una obra sobrenatural de Dios. Sara y Abraham ya habían pasado en años, hace tiempos, ya habían pasado el tiempo de procrear hijos, de tener hijos. Sara era una ancianita, ya no era tiempo para parir hijos. Pero Isaac nació. Era imposible a un nivel humano, a un nivel físico, natural, era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Era humanamente imposible que Sara quedara embarazada. Ningún ser humano podía producir un embarazo en Sara a esa edad. Era imposible. Pero Dios sí lo hizo. Dios obró milagrosamente, sobrenaturalmente, fuera de los medios humanos, fuera de los recursos humanos, para traer ese niño a la existencia. Entonces, nosotros podemos ver esta ilustración que está usando Pablo aquí. Ismael fue procreado por iniciativa humana, por medios naturales. Mientras que Isaac nació por iniciativa divina, por iniciativa de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con los Gálatas y con la salvación por obras? Bueno, los Gálatas estaban equivocados en su salvación por obras. Los Gálatas tenían una ecuación: Cristo más obras igual salvación. Cristo
más obras humanas igual salvación. Y Pablo está usando aquí una ilustración para dejar claro que la salvación nunca es por medios humanos. Dios prometió a Abraham que tendría un hijo y ese es Isaac. Isaac nació por la promesa de Dios, por el poder de Dios, por la obra sobrenatural de Dios. La salvación, y aquí está el punto, la relación entre Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac y la situación de los Gálatas. Aquí está el punto, aquí está la relación. La salvación es algo sobrenatural que solo Dios puede producir en el corazón humano. Nunca jamás el hombre podrá conseguir la salvación, el perdón de Dios por sus obras, por su inteligencia, por su capacidad, por sus méritos, por sus logros, por sus recursos. Nunca. Jonás, este profeta del Antiguo Testamento, el profeta que Dios envió a Nínive, en el vientre del gran pez, Jonás nunca quiso compartir el evangelio con los ninivitas, porque era una nación que él decía tiene que ser destruida. Pero Dios quiso salvar a Nínive. Jonás, en el vientre de ese gran pez que lo tragó, Jonás 2:9 dijo: la salvación es de Jehová. Dios, tú salvas a quien tú quieres, a los más perversos, a los más malos, porque la salvación no es un tema de méritos humanos, de que me lo merezco. Merezco que Dios me mire con buenos ojos. Merezco que Dios me dé la salvación. Merezco que Dios me dé su perdón y su bondad. Lo merezco. El punto es que la salvación nunca es por méritos o poder humano. Jamás. La salvación es una obra de un Dios soberano que transforma el corazón humano y justifica al pecador para que el pecador pueda estar reconciliado con él. Dios dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra suficiente de Cristo Jesús para ser salvo. Dios no te dice a ti: mira, si quieres ser salvo, tienes que ir a la iglesia, tienes que dar ofrendas, tienes que ser buena persona, tienes que ser buen padre, tienes que ser buen hijo, buen empleado, buen jefe. Gánate la salvación. Dios no está desde el cielo viendo a ver quién se está portando bien para salvarlo. No, mis amados hermanos. Si fuera así, ningún ser humano pudiera ser salvo. Dios no está desde el cielo viéndonos a ver quién se porta bien para salvarlo y quién se porta mal para condenarlo. No. Dios salva a pecadores por su pura gracia y la salvación es una obra sobrenatural de Dios, porque ningún ser humano puede producir la salvación, la justificación. Solo Dios puede dar eso. Las religiones humanas no salvan. La participación en una religión no salva. El bautismo no salva. Ofrendar no salva. Ser una buena persona no te salva. Cumplir una ley no te salva. Cumplir los 10 mandamientos no te salva porque no puedes cumplir los 10 mandamientos perfectamente. Ser un buen padre, un buen amigo, un buen empleado, un buen jefe no te salva. Pertenecer a una familia religiosa, jóvenes que me están escuchando, pertenecer a una familia donde tus padres son creyentes, eso no te salva. Dios no te recibe por tus obras, por tu asistencia a la iglesia, por tus méritos, por tu conocimiento bíblico. Dios no te recibe por tu bautismo. Dios no te recibe por tus ofrendas. Dios no te recibe por ser una buena persona, por haber cumplido la ley, por haber cumplido los 10 mandamientos, porque ni puedes cumplirlos. Dios no te recibe a ti porque tú eres una buena madre, porque tú cuidas mucho a tus hijos y haces un buen trabajo como ama de casa o como empleada de un lugar de trabajo. No.
Ninguna cantidad de obras humanas puede limpiar el pecado de un ser humano. Ninguna cantidad de obras puede justificar al hombre delante de Dios. Así que si tú estás confiando en tus obras, en tu bondad, en que eres buena persona, deja de confiar hoy en tus obras. Deja de confiar hoy en tus méritos. Tienes que llegar delante de Dios y decirle: yo no tengo nada que ofrecerte. Yo no tengo nada, absolutamente nada que darte. Yo no traigo nada en mis manos. Pero yo sé que tú prometes en tu palabra que tú perdonarás a todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Jesús. Y la fe en Jesús es la mano vacía recibiendo el regalo de la salvación. Yo te ruego hoy que dejes de confiar en ti, deja de confiar en tus méritos. Haz un lado tu orgullo. Nunca nadie llegará al cielo, a la presencia de Dios, y podrá decir: aquí estoy, Dios. Merezco entrar. No es así. Merezco la salvación. No es así. Hice mi parte. Hice lo que tenía que hacer. Toda persona que llegue a la presencia de Dios y sea recibido en la presencia de Dios, reconciliado con Dios, justo delante de Dios, dirá: Dios, yo no tenía nada que ofrecerte. Ninguna obra mía era suficiente, pero tú me salvaste gracias a la obra de Cristo, gracias a los méritos de Cristo. ¿Eres tú esa persona? ¿Dices eso tú? Yo soy salvo por los méritos de Cristo, no por mis propios méritos. Si no es así, te ruego que hoy te arrepientas de tu autojusticia, de tu confianza en tus méritos, en tus obras, y vengas a Cristo. Cristo es un gran salvador para grandes pecadores. Ven a Jesús hoy. Si te crees buena persona, reconoce tus pecados. Ven a Jesús hoy. Si reconoces que eres una persona mala, que necesita salvación, que necesita un Salvador, ven a Cristo hoy. Él es un gran Salvador para grandes pecadores. Jesucristo dijo: el que en mí viene no le echo fuera. Ven a Él hoy. Arrepiéntete de tu pecado y cree que la obra de Jesús es suficiente para perdonar de toda tu maldad y ser recibido por Dios como su hijo, como su hija. Pablo está argumentando aquí en Gálatas capítulo 4 y el primer versículo del capítulo 5 que los judaizantes, los falsos maestros, están equivocados. La salvación no es por obras de la ley. La salvación no es por méritos propios. Y Pablo usa una ilustración para explicar que la salvación no es por obras humanas. Es un regalo de Dios a través de la obra de Cristo. Ya vimos en primer lugar la ilustración, veamos en segundo lugar ahora la explicación de la ilustración. ¿Cuál es la ilustración que Pablo está usando, mis amados hermanos y hermanas? El nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Y Pablo dice, versículo 24, lo cual es una alegoría. Esta palabra alegoría es una transliteración del griego. O sea, ellos no, los traductores de la Biblia no tradujeron esa palabra al español, sino que la transliteraron, hicieron una palabra castellana nada más. La palabra en griego es alegoreo. Lo único que hicieron fue usar el lenguaje, el idioma, las letras del castellano, del español, para transliterar esa palabra directamente de idioma a idioma sin traducirla. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra es usada por Pablo aquí para hablar de una historia que tiene una verdad teológica, que expresa una verdad teológica. Podemos decir que Pablo está usando una analogía o una ilustración. Pablo está usando algo que los judíos conocen y conocen muy bien para explicarles algo que él está argumentando, que es la salvación. No es por obras de la ley, no es por cumplir la ley, no es por méritos humanos. La salvación es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es un regalo de Dios.
Entonces Pablo está usando esta analogía, esta ilustración. Pablo está tomando una historia del Antiguo Testamento y explicando con ella una verdad teológica. Recordemos que Pablo está hablando a gente que estaba influenciada por judaizantes. Y los judaizantes conocían el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Moisés. Entonces Pablo toma a este hombre tan especial para los judíos, Abraham, y cuenta su historia para enseñar una verdad teológica. Pablo dice, lo cual es una alegoría. Pero ¿cómo se explica esta ilustración que Pablo está usando? Miren conmigo, versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice Pablo aquí que estas mujeres, Agar, la que dio a luz a Ismael, y Sara, la que dio a luz a Isaac, representan dos pactos. El pacto que representa Agar es el pacto mosaico, el pacto de la ley, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Por eso se menciona aquí el monte Sinaí, porque Dios dio los 10 mandamientos y todos los mandamientos a su pueblo en el monte Sinaí. Sara, por el otro lado, representa el pacto que Dios hizo con Abraham, la promesa de Génesis 12. Te voy a dar un hijo, yo te voy a dar un hijo, dijo Dios a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recordemos, Ismael es un hijo de Abraham nacido por medios meramente humanos. Isaac es un hijo de Abraham nacido por la promesa de Dios, por medios sobrenaturales. Entonces Pablo dice, Agar representa el pacto de la ley, Sara representa el pacto de la promesa que Dios hizo a Abraham. Leo de nuevo el versículo 24, mis amados hermanos. Dice Pablo, estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La ley se dio en el monte Sinaí, en la zona de Arabia. Y Pablo dice, este monte Sinaí en Arabia corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual, la Jerusalén del tiempo de Pablo, había rechazado a Cristo. Mataron a Cristo. Rechazaron el mensaje de las buenas noticias de salvación por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque eran judíos viviendo en Jerusalén que creían que la salvación se ganaba por las obras. Hermanos, Pablo está rogando a los hermanos de Galacia. Pablo está suplicando con todo tipo de argumentos. Escúchenme, por favor. No se pierdan en el falso evangelio de las obras. No se pierdan en el falso evangelio del legalismo. No puede ser salvo nadie por las obras de la ley. Ahí solo hay esclavitud. Ahí solo hay condenación. Ahí solo hay perdición. Agar era esclava. Los hijos de esclavos nacían en esclavitud y eran, por lo tanto, ¿qué, mis amados hermanos? Esclavos. Por eso Pablo dice, esta, Agar, junto con sus hijos, está en esclavitud. No hay libertad, dice Pablo. No hay libertad para un esclavo. Pero Sara representa el pacto que Dios hizo con Abraham. Te daré un hijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren conmigo el versículo 26, Gálatas 4:26.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de abajo, la terrenal, rechazó a Cristo, rechazó el Evangelio y mató al Hijo de Dios. La Jerusalén celestial, dice Pablo, es la madre de todos y es libre. ¿De qué Jerusalén celestial está hablando Pablo aquí? ¿Qué es esa Jerusalén celestial? Bueno, esta Jerusalén celestial de la cual Pablo está hablando aquí en Gálatas 4:26 es la que menciona Juan en Apocalipsis 21. Dice Juan en Apocalipsis 21, 1 y 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan está teniendo esta visión, y Juan en esta visión está viendo cielos nuevos y tierra nueva. Una nueva creación donde viviremos por siempre con Cristo. Todos los redimidos tenemos moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Juan 14? Me voy, pero voy a preparar moradas, apartamentos, lugares donde vivamos. Y Juan está viendo estos cielos nuevos, esta tierra nueva, y Juan mira la santa ciudad, la Jerusalén, descender del cielo. Hay una Jerusalén en los cielos, el lugar donde nosotros, los redimidos, tenemos nuestra ciudadanía. El apóstol Pedro dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo, ahí con Él. Esta es la Jerusalén celestial, es donde los redimidos habitaremos por siempre con Cristo. Ese es nuestro hogar permanente, esta tierra. Aquí solo estamos de pasada, mis amados hermanos, por un tiempo corto. Y Pablo dice en el versículo 27, porque está escrito, y aquí Pablo cita Isaías 54:1, una profecía del profeta Isaías 54:1. Pablo dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, está escribiendo acerca de Jerusalén. Jerusalén, en el tiempo del profeta Isaías, estaba en problemas serios, era una nación desolada. Ahí dice el versículo que esta era una tierra desolada, una tierra decaída, una tierra sin gloria, una tierra que parecía que no tenía futuro ni esperanza. Pero Isaías dice, regocíjate, Israel. Tú parece que quedas sin esperanza, parece que eres una nación muerta, parece que no tienes futuro ni gloria. Pero regocíjate, alégrate, prorrumpe en júbilo, grita, Israel. Este es el profeta Isaías hablando 600 años antes de Cristo en Isaías 54. Pablo está citando Isaías 54 y ahora veremos por qué Pablo está citando Isaías 54. Israel en sí misma, humanamente, no tenía esperanzas. Era como una ciudad en ruinas, sin gloria. Pero el plan de Dios era diferente, porque Dios enviaría a Cristo Jesús para salvar a los pecadores en Israel. Recordemos que Isaías 54 viene después de Isaías 53. En Isaías 53 se promete, mis amados hermanos, al siervo de Jehová. El siervo de Jehová es uno que vendría a sufrir y a morir por nuestros pecados. Varón de dolores, dice Isaías 53, experimentado en quebranto. Él tomó sobre sus hombros nuestras dolencias y pecados y maldades y rebeldías.
lo azotaron, lo maltrataron, lo desfiguraron, lo escupieron. Isaías 53 promete al Mesías, al siervo de Jehová. Isaías 54, el profeta Isaías dice: Israel, parece que tú estás destruida, desolada, sin esperanza, sin futuro, pero gózate, porque ese siervo de Jehová del cual te acabo de profetizar, ese siervo sufriente que viene a dar su vida, ese es el Salvador. Así que Israel tiene esperanza. En este caso, Israel era como Sara. Aquí está la conexión, mis amados hermanos. No pierdan el hilo aquí. Israel, por eso cita Pablo Isaías 54, porque Israel era como Sara. Sara era anciana, ya no tenía posibilidades de procrear, ya no podía quedar, humanamente no podía quedar embarazada, pero Dios obró para traer vida en el vientre de Sara, aunque no había esperanza humana. Israel, en tiempos del profeta Isaías, estaba desolada, sin esperanza, humanamente hablando, era una nación destruida, desolada. Pero Dios es un Dios que obra con poder. Y dice el profeta Isaías, y Pablo lo cita: gózate, porque aunque parece que tú eres estéril, que no tienes nada de futuro, Dios enviará un gran Salvador que restaurará a Israel. El punto de Pablo, mis amados hermanos, al hablar de Abraham, de Agar, de Sara, de Ismael, de Isaac, de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la celestial, el punto de Pablo en todo esto es el siguiente. Toma nota, mi amado hermano. El esfuerzo humano no es suficiente para lograr la salvación. Se necesita la intervención divina. Sara era estéril, necesitaba una obra sobrenatural de Dios para quedar embarazada. Israel, en tiempos del profeta Isaías, estaba desolada, destruida, sin esperanza. Pero Dios promete que Él sobrenaturalmente traería un Salvador que restauraría a Israel. Amados hermanos, nosotros los seres humanos somos capaces de muchas cosas. El ser humano ha puesto su pie en la luna, ha visto las galaxias a través de la tecnología. Tenemos tecnología para comunicarnos entre nosotros a largas distancias. Los seres humanos hemos descubierto medicinas para sanar enfermedades. Hemos descubierto cosas que son muy poderosas, como para traer electricidad a nuestras casas o agua potable a gente que no tiene. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de muchas cosas, pero nunca seremos capaces de dar vida a un muerto espiritual, ni a nosotros mismos, ni a otros. Nosotros, con nuestras obras y méritos y sabiduría e inteligencia, nunca seremos capaces de dar vida y salvación a un muerto espiritual. Somos pecadores y aunque somos capaces de muchas cosas buenas en este mundo, humanamente hablando, jamás seremos capaces de limpiarnos de nuestra maldad con nuestras buenas obras y reconciliarnos a nosotros mismos por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos con Dios. Jamás. Eso no será posible. Tú puedes trabajar y trabajar toda tu vida siendo la mejor persona del mundo, el mejor vecino del mundo, el mejor padre del mundo, el mejor trabajador a los ojos de los demás. Tú puedes vivir toda tu vida sin cometer jamás un delito, sin tener ningún problema con la autoridad, la policía o el gobierno, jamás pagando todos tus impuestos, siempre yendo a la iglesia, siempre dando tus ofrendas, siempre cuidando a los pobres, siendo una persona religiosa. Tú puedes vivir así por toda tu vida, 30, 40, 50, 60 años, 100 años. Pero nada de esas cosas buenas a los ojos de los hombres que tú hagas te ganarán tu salvación. Así como era imposible que Sara procreara a su edad,
a su anciana edad. Así es imposible que tú te salves. Así es imposible que yo me salve a mí mismo con mis buenas obras. Así como era imposible que Israel se levantara de su destrucción en tiempos de Isaías, así era imposible. Así es imposible que nosotros nos salvemos a nosotros mismos por nuestras obras. Recordemos lo que dice Jonás en Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Entonces, Pablo ya nos dio la ilustración, la explicación y ahora en tercer lugar nos dará la aplicación, como un buen sermón de 3 puntos, ¿no es cierto? La ilustración, la explicación y ahora Pablo aplicará estas verdades a la vida de los Gálatas. Mira conmigo la primera aplicación de Pablo. Los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sobrenaturalmente Dios nos trajo a la vida, así como lo hizo con Isaac. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Recuerdan que dijimos que a los 3 años de edad de Isaac, Abraham hizo una fiesta, la fiesta del destete del niño. E Ismael, el hijo de la esclava, se burlaba de Isaac. Y Pablo dice, asimismo, como el hijo de la esclava, el hijo según la carne, se perseguía al hijo de la libre, al nacido según el Espíritu, así también ahora, dice Pablo. Así también ahora. Durante toda la historia de la humanidad, mis amados hermanos y hermanas, los hijos de Dios han sido perseguidos por los enemigos de Dios, por los hijos del diablo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, hermanos, abran sus ojos. No es extraño que hayan falsos maestros, judaizantes, tratando de engañarlos, tratando de hacerles daño con sus mentiras. En toda iglesia hay falsos maestros, en toda iglesia la cizaña crece con el trigo, en toda iglesia hay gente que son instrumentos en las manos de Satanás para perseguir a los que son hijos de Dios. Pablo les dice, así también ahora. No se extrañen de la presencia de los judaizantes. Cuando venga un falso maestro, no se extrañen. No digan, pero ¿cómo puede pasar eso? Eso siempre ha sucedido, dice Pablo. Así como Ismael persiguió, se burló de Isaac. Así también hoy en día los enemigos de Dios persiguen a los hijos de Dios. No se extrañen de la persecución, no se extrañen que la gente del mundo odie a la iglesia y quiera oprimir a la iglesia y limitar a la iglesia y quitar la libertad de culto, la libertad de predicación. No se extrañen de eso. Eso no es algo extraño, dice Pablo. Pablo aplica esto a los hermanos para que los hermanos estén alertas, para que los hermanos sepan que hay una batalla espiritual y que los enemigos de Dios siempre querrán destruir a los hijos de Dios. Siempre. Así como destruyeron a Jesús, así también los enemigos de Dios quieren destruir a los hijos de Dios. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. No se extrañen de eso. Amados hermanos, nosotros en nuestra iglesia bautista Palabra de Vida debemos vivir alertas a las falsas doctrinas. No nos extrañemos porque lleguen falsos maestros, tratando de arrastrarnos a nosotros, dice la palabra del Señor, aún a los escogidos, tratando de arrastrar a las mentiras, aún a los escogidos. No nos extrañemos de eso, mantengamos nuestros ojos abiertos y nuestro corazón alerta, porque seremos perseguidos. Primera aplicación, los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Segunda aplicación, la iglesia debe expulsar a los falsos maestros. Mira lo que dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino
de la libre. ¿Qué sucedió con Agar, la esclava egipcia, y su hijo Ismael? Cuando Sara vio que Ismael se estaba burlando de Isaac, le dijo a Abraham, echa a Agar y a Ismael, porque el hijo de ella no heredará junto con Isaac. Y Pablo toma esta enseñanza aquí para decirle a los Gálatas, expulsen a esos falsos maestros que están engañando a los miembros de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. No toleres esa falsa enseñanza. No toleres ese error doctrinal. No toleres esa herejía. No toleres a los falsos maestros. No los toleres. No está bien que dentro de las iglesias se predique falsa doctrina. No está bien. Abraham y Sara echaron a Agar y a Ismael de su casa. ¿Y qué dice Pablo? Eso mismo deben hacer ustedes en sus iglesias con los falsos maestros. Ustedes deben echarlos de ahí, expulsarlos de las iglesias, sacarlos, disciplinar a los falsos maestros. Esos judaizantes los quieren llevar al error, los quieren llevar a la mentira, los quieren llevar a la muerte. No pueden permitir que ellos tengan camino libre en las iglesias, púlpito libre, púlpito abierto, clases de escuela dominical abiertas, las casas nuestras abiertas en los grupos de vida para enseñar lo que ellos quieran. Dice Pablo, no toleren eso, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros somos los de casa, los falsos maestros tienen que irse. Primera aplicación, los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Segunda aplicación, la iglesia debe expulsar a los falsos maestros. Y la tercera explicación, vive en libertad porque Cristo te hizo libre. Vive en libertad porque Cristo te hizo libre. Versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo dice, hermanos, Gálatas, nosotros somos hijos de Sara, hijos de la libre, ciudadanos de la Jerusalén celestial. ¿Por qué quieren ustedes regresar a la esclavitud de la cual fueron libres? La ley era un yugo sobre ustedes. El yugo era una tabla de madera que se ponía sobre los lomos de los bueyes para que juntos araran la tierra. Pablo dice, ustedes antes estaban esclavizados, sometidos al yugo de la esclavitud de la ley. ¿Por qué quieren volverse a poner ahí si ustedes ya fueron hechos libres? Ese yugo ya se quitó de sobre sus cuellos. Ustedes, les dice Pablo, ya no tienen el yugo de la esclavitud. ¿Por qué quieren volver y ser oprimidos por ese yugo otra vez? No tiene sentido. Vivan en libertad. Dios ya los ha aceptado en Cristo Jesús. Son libres. Vivan como hombres y mujeres libres. Al final de su día, ustedes son aceptados por Dios no porque fueron buenas personas, buenos padres, madres perfectas, empleados perfectos, porque hicieron todo bien. No, al final del día, tú vas a tu cama, pones tu cabeza en tu almohada y tú dices, gracias Dios, porque hoy estoy bien. Estoy en paz contigo, soy aceptado por ti, no porque hice todo bien en el día, sino porque Cristo hizo todo bien hace 2000 años. Y Él en la cruz pagó por mi pecado. Amados hermanos, vivir tratando de ganarte la salvación, el perdón de Dios, la aceptación de Dios a través del legalismo, de las obras de la ley, de tus propias obras, de tus propios méritos, es una vida horrible. Es una esclavitud de las peores que hay en el mundo. Eso de vivir tratando de aceptar el perdón de Dios, de ganar el perdón de Dios, la aceptación de Dios por tus obras, por cómo te portaste, por cómo viviste ese día, eso es una esclavitud. Así vivían los judíos del primer siglo y por eso Jesús les dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesucristo dijo,
a todos ustedes que están tratando de ganarse la salvación por sus buenas obras, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. El vivir la religión humana, la religión inventada por el hombre de salvación por obras, todas las religiones inventadas por el hombre son así, salvación por obras. El vivir ese tipo de religión es una esclavitud horrible. Jesucristo te ofrece descanso. Tienes perdón, hermano, eres libre. Quítate ese yugo de la espalda. Hay perdón. Cuando tú tienes pecado, hay perdón en Cristo. Cuando caes en tentación, hay perdón en Cristo. Cuando las cosas van bien y tú estás leyendo tu Biblia y teniendo tu tiempo de oración y tu devocional, eres aceptado por Dios, no por eso, eres aceptado por Dios por la obra de Cristo. Hermano, vive en esa libertad. Vive en la libertad que te ha dado Cristo. Si tú tratas de ganar la salvación por las obras, te cansarás de trabajar y nunca podrás tener libertad y paz. Así que, ven a Cristo hoy. En Él hay paz, en Él hay libertad de la esclavitud, de tratar de ganarte el perdón de Dios y su aceptación por medio de las obras. Este himno del programa de hoy, mis amados hermanos, titulado No soy yo, sino Cristo en mí, dice en dos de las estrofas: me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Eso lo puede decir solamente alguien que está descansando en la obra de Cristo. Porque alguien que no está descansando en la obra de Cristo dice: tengo que vestirme de cierta manera, tengo que estar leyendo mi Biblia, tengo que estar orando, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo lo otro, tengo que. Y entonces soy aceptado por Dios, me siento bien con Dios. Canta la letra de esta canción de tu corazón, descansando en la obra de Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana. Otra estrofa dice: me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. Mi esperanza no es que voy a la iglesia, mi esperanza no es que doy una ofrenda, mi esperanza no es que cumpla una ley, mi esperanza no es que guardo ciertos días, mi esperanza no es que llevo una dieta religiosa especial, mi esperanza no es que estoy leyendo la Biblia y orando todos los días, mi esperanza es Cristo Jesús. Me aferro a Él, mi única esperanza. Que esas sean palabras de cada uno de nosotros en Iglesia Palabra de Vida. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, te alabamos y te adoramos por la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias por Pablo, porque Pablo está argumentando desde todos los puntos y las perspectivas posibles que el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus obras. Que la salvación es de Jehová. Tú das la salvación a aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en Jesús. Reciben gratuitamente, sin pagar, sin trabajar, esa salvación. Señor, que nuestra iglesia esté fundamentada en el Evangelio, basada en el Evangelio. Que en nuestros hogares se repita mucho el Evangelio. Que de manera personal nosotros vivamos en el Evangelio, constantemente repitiéndonos a nosotros mismos: me aferro a Cristo, mi única esperanza. Estoy bien con Dios por la obra de Cristo, no por mis méritos, no por mis obras. Haz morir nuestro orgullo en nosotros, Señor, y que Cristo sea glorificado.
En el nombre de nuestro gran Salvador, que vivió una vida perfecta y murió por nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Cristo y el gozo del Evangelio llene sus corazones y sus mentes.